Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar en este que es su canal Metanoia para reflexionar en torno a la liturgia de la palabra y concretamente al evangelio de este domingo cuarto de Cuaresma con el cual inauguramos la cuarta semana de preparación para la Pascua. Acompáñenme porque hoy vamos a tratar de reflexionar sobre dos distancias y también sobre una cercanía. Veamos cuáles son. Antes de todo, les invito a que me acompañen en esta breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que con tu palabra queda todo bendecido, dígnate bendecir este momento de reflexión que hacemos a partir de tu divina palabra. Manda tu sabiduría, la que te asistió cuando hacías todo cuanto has creado, para que nos asista siempre en nuestros trabajos y tareas y lleguemos a saber y discernir lo que te es grato, lo que es tu santa voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de leer primero el texto de esta joya, podríamos decir, literaria y espiritual, que es la parábola del Hijo pródigo o Padre misericordioso. Dice así el texto de Lucas capítulo 15, versículos del 1 en adelante. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubría de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Es tu hermano, que ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso:
Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hasta aquí el texto de la parábola del Padre Misericordioso o Hijo Pródigo, como queramos llamarle. Algunos dicen que es mejor llamarle la parábola del Padre Misericordioso porque el protagonista, y es verdad, es el Padre, con su misericordia. Pero también es bueno llamarle parábola del Hijo Pródigo porque nos recuerda en ese error que a veces cometemos nosotros de invertir mal nuestra vida, nuestro tiempo, de malgastarla. Eso es la prodigalidad. Dijimos que nos íbamos a detener en dos distancias, en dos lejanías. La primera lejanía la encontramos en el hijo menor, la segunda lejanía en el hijo mayor. Detengámonos en la primera lejanía. El relato nos pone, pues, como hemos dicho, ante esta primera lejanía, la del hijo menor, llamado hijo pródigo. El hijo menor se manifiesta de alguna manera lejano al padre en un primer momento. El texto nos dice que el hijo, primero, pide la herencia. En un segundo momento, se va de la casa del padre. En un tercer momento, quiere dirigir su vida sin la guía del padre. Por eso es que se va. Y también en un cuarto elemento encontramos que malgasta sus bienes, pero que en el fondo eran también los bienes que había heredado de su padre. Tenemos como estos cuatro elementos que el relato de la parábola nos ponen de manifiesto ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, para indicarnos la lejanía del hijo menor. Al pedir la herencia, está diciéndole de alguna manera al padre que él está muerto de algún modo para él, que es el hijo. Se va, es decir, porque quiere estar lejos de su padre, porque el hijo menor piensa que su vida la va a edificar de modo más libre en la medida sale de su casa, en la medida ya no está obedeciendo al padre, porque cree que eso es tener criterio propio, que eso es vivir en una auténtica madurez, en una auténtica libertad. Pero en el fondo es una malentendida libertad y una malentendida autonomía. Esta es la primera lejanía, pues, de un hijo que pide la herencia porque considera de algún modo que su padre ya no vive para él. De un hijo que se va del padre, de la casa del padre, que quiere dirigir su vida sin la guía del padre ya. Y por último, que malgasta los bienes que recibió del padre. He aquí la primera distancia entonces. Esto está puesto para también nosotros tener presente que muchas veces esto es lo que nos pasa respecto a Dios. Queremos vivir con la herencia de Dios, con la herencia que nos ha dado, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, todo lo bueno que nos pasa. Es la herencia que Dios nos ha dado, pero que a veces queremos vivirla así, pero olvidándonos de Él, olvidándonos que Él vive para nosotros, porque para nosotros Dios a veces está muerto. No por el hecho que estemos en pecado, sino porque no es la prioridad para nosotros. También nosotros, como el hijo pródigo, en ocasiones queremos estar lejos de la casa del Padre y nos vamos, nos alejamos de Dios, de su presencia, de su voluntad, de lo que Él nos pide, etc. Porque queremos lo mismo que hizo el hijo pródigo, hacer nosotros, vivir sin la guía del Padre. Porque consideramos que lo que nos dice Dios, que lo que nos dice la iglesia a través de sus mensajeros, que no es otra cosa que lo que nos dice Dios a través de la iglesia en el tiempo, no nos parece que ya sea válido, sobre todo para hombres y mujeres de esta época y de este tiempo. Y en el fondo es esto mismo, querer dirigir la propia vida sin la guía del Padre, que representa a Dios en este caso.
Y por eso terminamos en el fondo malgastando nuestra vida, invirtiéndola en cosas que a veces quizá no sean malas, y a veces sí, pero invirtiendo en cosas, en realidades, en personas que no nos edifican, que no nos desarrollan y que nos hacen después pasar grandes penas. En este sentido, entonces, vivimos y experimentamos la lejanía también nosotros del hijo menor. Es la primera lejanía. Pero está también la segunda lejanía, la lejanía del hijo mayor, que aunque vive en la casa del padre, también tiene una lejanía. ¿Y en qué sentido se puede estar lejano, también estando en la misma casa del padre? Lo que pasa es que no solamente existe la lejanía física, existen otras lejanías que son peor que la física. De hecho, las lejanías más terribles son las del corazón, son las del espíritu. Y el hijo mayor tiene también, podríamos decir, lejanía, porque tiene la lejanía del corazón. Veamos cómo es su lejanía de corazón. Dice el texto que cuando el hijo menor regresó, arrepentido de su pecado, arrepentido de haberse alejado, arrepentido de haberse distanciado del padre, después de haber reflexionado, el padre lo acoge, el padre lo acepta de nuevo y hace fiesta. Y ahí es en donde se da la oportunidad para nosotros de contemplar la lejanía del hijo mayor. El texto nos dice que en primer lugar, la lejanía del hijo mayor se manifiesta en el enojo para con su padre. En el enojo porque considera que lo que está haciendo el padre es incorrecto, no es prudente, porque considera que el hijo menor, es decir, su hermano, no se merece que el padre sea tan acogedor. Hay enojo, está enojado con su propio papá. En el segundo lugar, encontramos la falta de voluntad para insertarse en la alegría familiar. Hay fiesta, los criados de hecho incluso están alegres junto con el padre, junto con aquel hijo que ha vuelto. El único que no está alegre es el hijo mayor, porque hay una distancia. No se quiere insertar en esta alegría familiar. He aquí pues otro elemento que encontramos de su lejanía. Un tercer momento es que cuando habla de su hermano, ni siquiera le menciona ese nombre. Le dice al padre, ese hijo tuyo, pero no le dice mi hermano. Es decir, desprecia al hijo de su padre, desprecia a su hermano. Y con esto también se aleja del padre, porque el padre está cercano a ese hijo que ha vuelto, que se ha arrepentido. Y aquí un tercer elemento de lejanía que advertimos también en el hijo mayor. Y por último, otro elemento es la crítica. El hermano mayor critica a su hermano. Dice que ha derrochado el dinero con malas mujeres, es decir, lo difama. Esto no es lo que hace el padre. Y aquí vemos una lejanía de criterio, podríamos decir. El padre, en lugar de condenarlo, de juzgarlo, lo que hace es acogerlo, darle una nueva oportunidad. En cambio, el hermano mayor lo critica, lo juzga. Es decir, el criterio no es el mismo. Hay una lejanía de criterio, pero vayamos más allá en el texto. También se nos presenta maravillosamente la cercanía del Padre. El antídoto de toda lejanía está en la cercanía. Y esto es lo que hace el Padre. El Padre se acerca en un primer momento a su hijo menor, que es cierto, estaba lejano, pero el Padre se acerca. En el texto de la parábola de Lucas capítulo 15, esa cercanía del padre para con el hijo menor está en el versículo 20, cuando dice, estaba todavía lejos. ¿Quién? El hijo menor, que volvía, arrepentido de haberse ido. Estaba todavía lejos cuando su padre, esto es hermoso, porque el hijo todavía está lejos, pero el padre toma la iniciativa de acercarse. Esta cercanía del padre en ejecución es maravillosa. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él y lo cubría de besos. Lo abrazaba. En esto vemos la cercanía del Padre. Que a pesar que su hijo todavía está lejos, que a pesar que su hijo se había alejado por voluntad propia, el Padre busca acercarse al hijo menor. Pero lo mismo hace con el hijo mayor. El Padre da cercanía también al hijo mayor, que en un primer momento, como hemos escuchado, pregunta a los criados qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Pero
inmediatamente el padre advierte que el hijo mayor ya regresó, quiere que entre también a la fiesta, quiere tenerlos a todos, quiere ser cercano a todos. Y como ve que su hijo lo está pensando demasiado, no quiere entrar, está discutiendo con los criados sobre el punto, el padre, dice el versículo 28 de San Lucas en el capítulo 15, muestra y manifiesta su cercanía para con el hijo mayor de este modo. Dice el texto: salió entonces el padre y le rogó que entrara. Entonces aquí vemos también la cercanía para con el hijo mayor. Salió el padre, salió de la fiesta, dejó de celebrar un momento porque le importaba tremendamente que el hijo mayor también estuviera cerca de ellos, celebrara con ellos la alegría de estar juntos. Pero el hijo mayor le reprocha, como bien sabemos. Pero el padre muestra cercanía tanto para con el hijo menor como para con el hijo mayor. Ante la lejanía de los dos hijos, el padre destaca por su cercanía, por la ejecución de su cercanía misericordiosa. Y con ese tono lleno de ternura, de misericordia, acoge al hijo menor, pero también acoge al hijo mayor. La diferencia está en que el hijo menor acepta la cercanía de su padre y el hijo mayor la rechaza. La rechaza aparentemente. El texto del Evangelio no nos dice si entró o no entró, pero aparentemente la rechaza, porque le reprocha al padre, se enoja con él, le reclama, critica a su hermano, desprecia a su hermano, y con eso, hemos dicho, se aleja de lo que el padre quería hacer, acercarse a todos. Muchas veces también nosotros podemos caer como el hijo mayor. Podemos reprocharle a Dios que por qué le da a tal o cual persona esto y a nosotros no, y nos sentimos lejanos. Pero una cosa es importante tenerla en cuenta, que tanto que caigamos en las actitudes del hijo menor, porque a veces caemos en las actitudes del hijo menor y nos alejamos de Dios, o a veces en las actitudes del hijo mayor y nos alejamos de Dios, pero hay que recordar esto: siempre la cercanía de Dios la vamos a tener, sea nuestra lejanía de un modo como la del hijo menor, o sea de otro modo como la del hijo mayor. La cercanía de Dios, por increíble que nos parezca, siempre la vamos a tener. Dios siempre nos va a buscar antes que nosotros le busquemos. No olvidemos esto. Dios siempre nos va a buscar antes que nosotros le busquemos. Y aunque no entendamos, Él ya nos está buscando. Y aunque pensemos que Dios no actúa, que Dios no nos busca, Él ya nos está buscando de un modo u otro, a través de diversas situaciones que nos pasa. Lo que pasa es que no hemos aprendido a leer esa búsqueda de cercanía que Dios quiere tener para con nosotros. Quisiera también detenerme en otro elemento que no quisiera pasar de largo. Uno de los grandes errores por los cuales estos hijos se alejan es porque todo lo ven desde el merecimiento, desde el merecerlo. Esto es muy humano, pero lo cierto es que yo me abro a Dios y me abro a los dones más maravillosos de la vida cuando me sé agradecido y cuando logro entender que no todo me lo merezco y que las cosas más nobles y más grandes de la vida no son por merecimiento, sino por gracia. Son porque Dios me las quiere dar de modo gratuito. Yo no puedo, por ejemplo, comprar un sueño reparador. Puedo comprar una cama con mi esfuerzo, con mi dedicación, pero yo no puedo comprar un sueño reparador. Yo no puedo, por ejemplo, comprar la amistad de alguien. Puedo yo, a través de lo que hago, a través de mis esfuerzos, lograr una cantidad de compañeros, de gente que me admira, pero verdaderas amistades son siempre un regalo, un don de Dios. Yo no puedo, por ejemplo, comprar la salud. Puedo de alguna manera quizás comprar medicinas, pero la salud en el fondo siempre es un don. De hecho, muchas veces nos alejamos de Dios y nos frustramos en la vida porque nosotros todo lo queremos ver desde la lógica del merecimiento. Y ante todo, lo más noble es la lógica del agradecimiento por el don recibido. En esta lógica está el hijo menor, por ejemplo. El hijo menor le dice al padre: dame lo que me toca, porque según él, a él le toca algo de la herencia del padre, aunque esa herencia en el fondo siempre, incluso lo que me toca,
es un don en el fondo, porque la justicia está dentro de la caridad. No es que la justicia supera la caridad, es la caridad la que supera la justicia y es la caridad la que es generosa, la que da. Dios es el que ha querido que las cosas sean justas también, en su infinita bondad. El hijo pues no entiende esto, el hijo menor, y él dice, dame lo que me toca. Como bien sabemos, la justicia distributiva indica dar a cada uno lo suyo, que es el origen y la fuente, la base de toda justicia. Dar a cada uno lo suyo. Y en esa lógica se mueve el hijo menor. Dice, dame lo que me toca, dame lo que es mío. Y el padre se lo da, pero él no sabe leer las cosas desde la perspectiva del don. Lee toda desde la perspectiva de lo que él se merece. Yo como hijo no pedí nacer. Entonces, como no pedí, mi padre es quien tiene la obligación de darme su herencia. Lo ve desde la lógica del merecimiento. Pero luego, cuando se arrepiente de lo que ha hecho, por entenderlo todo desde la lógica del mero merecimiento, entonces el hijo menor se da cuenta que ya no merece llamarse hijo. Y él piensa que por eso va a volver. Le diré a mi padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y le diré, trátame como uno de mis sirvientes. De hecho, se lo dice al padre. Y se lo vuelve a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. De nuevo, la lógica del merecimiento. Y Jesús hoy quiere que entendamos, y Dios quiere que entendamos, que lo más noble que alcanzamos en la vida no depende de la lógica del merecimiento. Con eso no quiero decir que no hay que esforzarnos, claro que sí. Que no hay que luchar, claro que sí. Pero lo más noble siempre es gracia, siempre es don de Dios. Lo más noble de la vida que Dios nos da en la vida es don. Es don. No lo merecemos. No merecemos la familia que tenemos. No merecemos haber vivido como seres humanos. No merecemos ser hijos de Dios. No merecemos ser rescatados por Cristo. Pero lo cierto es que todo eso Dios nos lo da porque quiere, porque nos ama. Porque el amor se dirige por la lógica del don, de la gratuidad, no por la lógica de la justicia meramente y del merecimiento. Pero el hijo no entiende eso. El hijo menor no lo entiende. Pero no solo el hijo menor cae en esa trampa, también el hijo mayor cae en esa trampa. Porque analiza la situación del padre y también de su hermano desde la lógica del merecimiento. Y le dice, yo sí que me merezco esto porque yo no te he abandonado, yo nunca me he ido. Y el padre le dice, pero si todo lo mío es tuyo, hijo. Yo no me dirijo por la lógica del merecimiento. Este hijo mío, que era tu hermano, que es tu hermano, estaba muerto prácticamente y ha vuelto a la vida. Lo habíamos perdido y lo hemos reencontrado. Deberías alegrarte. Porque el padre se mueve en la lógica del don, de la gratuidad, del amor. Pero el hijo mayor se mueve en la lógica del merecimiento. Y luego esta lógica del merecimiento se le aplica al hermano que había fallado. Pero viene ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con malas mujeres. Es decir, ese hijo tuyo no se merece el cordero ni la fiesta. No se lo merece. Y quizá tenga razón el hijo mayor en parte. Pero es que Dios no se mueve solo por la lógica del merecimiento. Es más, si nosotros llegamos a tener mérito ante Dios, no es porque nosotros tengamos el poder para alcanzar ese mérito, es porque Dios nos da la posibilidad de tener mérito ante Él. Pero en el fondo, como dice el apóstol Pablo, todo es gracia. De modo, hermanos, que cuando nos sintamos apesumbrados por el pecado, o porque quizás muchas veces pensamos que hay cosas muy nobles que no las merecemos, entendamos que lo más noble de la vida Dios nos lo da sin merecimiento. Eso no significa que no vamos a hacer algo, que no vamos a buscarlo, que no vamos a esforzarnos, que no vamos a hacer el bien. El hijo pródigo reflexiona, vuelve a él. El hijo mayor también tenía que haber hecho algo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entrar en la fiesta. Claro que hay que hacer algo, pero entendiendo que eso que hacemos se enaltece y tiene mérito porque Dios lo ha querido. Leamos nuestra vida entonces desde la lógica del don, desde la lógica de la gracia. Ave María Purísima. Si no se han suscrito a nuestro canal, les invito a que se suscriban para seguir meditando la riqueza de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.